Queremos compartir y comenzar primero con la lectura de la palabra que va a ser base en esta ocasión. Y se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, los versos del 8 al 15. Invito a la congregación a estar puesta en pie un momento y que me acompañen en esta lectura. Colosenses 3, versos del 8 al 15. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo ser humano, de la vieja criatura, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Te damos gracias, Señor. Presentamos esta palabra que sabemos, oh Dios, que desde el momento que ha sido leída, ha comenzado la proclamación de la misma. Permite, oh Dios, que al escuchar esta palabra la podamos convertir en obediencia evangélica. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La misión que nos une. Ese es el tema de esta hermosa convención. Y me ha parecido importante comenzar primeramente por reforzar lo que es y recordar lo que somos como iglesia. La vocación que tiene la iglesia. Recordar a qué el Señor nos ha llamado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos iglesia discípulos de Cristo? ¿A qué el Señor nos ha llamado? Esta es una de las cartas llamadas de las prisiones, de las últimas cartas que se le atribuyen al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo. A los filipenses les escribe para consolarlos y animarlos a continuar predicando a Cristo. En esta carta les escribe para que continúen su transformación en Cristo, que no se detenga esa transformación, que recuerden que tenemos una vocación, pero que también tenemos una labor de ser transformado día en día. Esta transformación tiene dos elementos principales. En primer lugar, transforma nuestro ser en una nueva identidad, un nuevo yo en Cristo. Los que conocieron aquí en el retiro, en el ayuno pastoral al doctor Waldemar Purcell, este es un tema que a Wally le encanta. La nueva identidad en Cristo. El nuevo yo en Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo puedo conocerme a mí mismo ahora y poder distinguir lo que era antes de lo que soy ahora? Porque si no hay distinción, entonces he perdido mi tiempo. En esta nueva identidad en Cristo nos permite despojarnos de aquel viejo atuendo
que nos vestía de mentira, de falsedad, de intenciones o agendas ocultas, de egoísmo, egocentrismo, y usted siga añadiendo todos los ismos que a usted se le ocurra. En esta nueva identidad ya no hemos de vestirnos con la falsedad, con las apariencias externas y huecas. Lo primero que tiene que ocurrir en esta transformación es un cambio de mente, un cambio en la autopercepción, un cambio de identidad. Yo saber quién soy yo, en qué me he convertido y en qué el Señor me quiere convertir a mí. En el capítulo 3, verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya lo que tú eras ha muerto. De eso se trata el bautismo. Es precisamente lo que quiere señalar y simbolizar el bautismo. Nos bautizamos en agua por inmersión, pero ese agua, esa piscina, ese bautisterio, como usted le llame, representa una tumba, representa una fosa. No lo hacemos en tierra porque nos morimos de verdad, pero lo hacemos en agua. Pero el agua representa como si nos enterráramos y volvemos a renacer para que muera eso que yo era antes. Si usted, porque habéis muerto en Cristo, si usted es águila, no puede seguir viviendo como un polluelo. Tiene que entender cuál es su identidad hoy. Si es águila, es para volar y surcar los aires, no para estar arrastrándose en la tierra. Es necesario que su autopercepción sea corregida. Cuando usted tiene una autoestima baja, cuando usted tiene una percepción de algo que no es lo que Dios quiere que usted sea, usted se va a comportar conforme a esa percepción que usted tiene. Sin embargo, la palabra del Señor en Colosenses nos dice que tenemos que despojarnos. Ya hemos despojado de esa vieja vestimenta y tener esa conciencia de que nos vestimos cada día. Mire, usted se viste todos los días. Cada día. Tiene que desechar esas viejas vestimentas. No las deje en el closet. No las deje en su casa. No las deje en el cuarto. Porque una mala mañana se equivoca y se viste mal. Y va a actuar conforme a la vestimenta que usted se ha puesto. Por eso dice que despojemos. No dice que la guarde. No dice que la eche en un lado. Hay que despojarse de ella. No puede estar en nuestro armario esa vieja vestimenta, sino esforzarnos cada día por vestirnos de la manera que el Señor quiere que nos vistamos. Una vez despojados de esa antigua identidad y forma de ser, es necesario que se vista con los nuevos atuendos del cristiano, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que es algo progresivo. En la manera cuando usted decide vestirse de esa nueva manera, de vestirse de ese nuevo yo en Cristo, eso va a ir produciendo en usted una transformación día a día. Es algo progresivo. ¿Hasta cuándo? Hasta completar el conocimiento pleno de aquel que para eso nos ha creado. Nuestra transformación no es otra que permitir que se vaya formando Cristo en nosotros. Tenemos que ser honestos. ¿Realmente se está formando Cristo en mí? ¿Realmente la manera en que yo actúo, la manera en que yo me autopercibo, en la manera en esa identidad con la cual yo me identifico, realmente se está formando Cristo en mí? La manera en que yo actúo, la manera en que yo pienso, ¿realmente permite que Cristo se forme en mí? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada día los creyentes. Es permitir que Cristo restaure la imagen de Dios en nosotros. Que la restaure día a día en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos.
Óigame bien, tanto en público como en privado. En todo momento. En todo momento. Esta transformación nos llevará a hacer aquello para lo cual fuimos creados. Pero cuidado, que nadie piense que ya fue transformado. Que nadie piense que ya acabó. Porque si usted me dice que usted acabó, entonces usted le ganó a apóstol Pablo. Entonces usted está en otra liga y ya usted flota, usted no camina. Usted no anda por aquí. Todos tenemos que ser transformados. Y todos tenemos que transformar algo en nuestra vida hoy. Hoy, en esta etapa de mi vida. Yo llevo 34 años pastoreando. Y créanme que en estos últimos años es cuando más yo estoy viendo que el Señor me está transformando en tantas áreas de mi vida. Modificando mi carácter, modificando mi vocabulario, modificando mi forma de ser, modificando mi manera de percibir y de entender mi realidad, de poder comprender y poder apreciar a otros compañeros, otras compañeras, poder apreciar otros estilos, poder apreciar otras aportaciones que nutren y enriquecen mi vida. Entonces, no podemos decir, no, ya yo he sido transformado. El que diga eso no ha entendido el texto. No ha entendido de qué se trata esto. Somos transformados todo el tiempo. Todo el tiempo. Hace poco tuve la bendición de tener como invitado en nuestro aniversario en el señorial, que cumplimos 41 años como congregación. Y tuve la oportunidad de traer a un paisa, al doctor Harold Segura. Y Harold nos dice algo, nos decía que mientras más viejos somos, más necesidad de transformación tenemos. Y más necesidad de renovación tenemos, mientras más viejos somos. Y le decía a la iglesia, ahora que tienen 41 años, ahora es cuando la iglesia del señorial tiene más necesidad de ser renovada. Si no, morimos. Lo que no se renueva, se muere, se agota. El que cree que ya llegó, comienza a morir. Comienza a morir. Una vez la transformación corrige nuestra identidad, esto permite que corrijamos nuestra manera de ver al mundo y a los demás. Mire, esto tiene que ver con la cuestión interrelacional. Cuando Dios transforma mi manera de ser, ajusta y va aclarando mi identidad, esa nueva identidad, ese nuevo yo en Cristo, eso también va a tener un efecto de cómo yo me relaciono contigo, conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi congregación. Porque va a cambiar mi manera de relacionarme con el exterior. Va a cambiar mi manera de relacionarme allá fuera de mis límites, fuera de mi frontera, fuera de mi piel. Esta transformación tiene el efecto de ver y juzgar al mundo de una forma distinta a como la ven los demás que no tienen a Cristo. Mire, si usted ve el mundo y usted ve los problemas y usted ve las circunstancias y usted aborda los problemas y los conflictos de la misma manera que alguien que no tiene a Cristo, entonces, ¿dónde está la transformación? Entonces, ¿dónde está Cristo formándose en mí? El mundo es visto desde la perspectiva de Cristo. Desde esta perspectiva podemos ver un mundo libre de barreras y fronteras que separan a los seres humanos. Recordamos uno de los astronautas del transbordador espacial Columbia antes de su fatídica explosión en la entrada a la atmósfera. Quedó grabado que miró por una de las escotillas y miró la tierra y dice que vio un solo mundo, sin frontera, sin divisiones, una sola casa para ser habitada por los seres humanos. Desde la inmensidad del espacio dijo: cuán afortunado soy, ahora puedo ver la tierra como la ve Dios. Lo que son las perspectivas. Poder ver las cosas desde otra perspectiva. Si pudiéramos acercarnos tú y yo a ver las cosas como las ve Dios. Si cuando tenemos un conflicto en nuestro hogar, tomáramos tiempo para meditar, para orar, reflexionar y esperar que Dios nos ayude a aclarar la visión y decirle: Señor, permíteme ver esto como tú lo ves.
En medio del conflicto matrimonial, Señor, ayúdame a ver esto como tú lo ves. En medio del conflicto con nuestros hijos, Señor, ayúdame a ver esto como tú lo ves. En medio de los problemas congregacionales, Señor, permíteme ver mi iglesia y ver esta situación como tú la ves. Te aseguro que va a ser distinto. Porque Dios ve lo que tú y yo no vemos. Y Dios ve desde una perspectiva muy distinta a la que nosotros vemos. Esta perspectiva de Dios es la que se va formando en nosotros. Esto no es automático, esto no se da en el bautismo, esto no se da en la ordenación, en el santo ministerio. Esto se va dando continuamente, se va formando en nosotros por medio de esa transformación. El texto bíblico nos dice que el cristiano va a ver el mundo sin las barreras sociales que se nos han construido. Recuerden que tú y yo somos parte de un constructo social que nos ha ido enseñando divisiones, nos ha ido enseñando diferencias, distinciones entre unos y otros, entre castas. O que si yo soy de un pedigrí, yo soy de un apellido y aquel es de otro apellido. Y no, el ser humano es un experto creando barreras. El ser humano es tremendo constructor de muros. Pero el evangelio los destruye y los tira al piso. Ese es el evangelio. Para el cristiano ya no tiene valor de distinción o privilegios personales si aquel es griego o es judío, nos dice el texto. Si es circunciso o incircunciso, si es bárbaro o culto, si habla griego o habla las lenguas germanas, si es esclavo o es libre. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y en el evangelio se rompen las barreras y las distinciones que separan. Qué hermoso escuchar a los adolescentes y la juventud cantando hoy. Y hablaban precisamente diciendo que en la casa aquí hay espacio para todo, hay espacio para ti. No clasifica y no cualificas quién puede y quién no. No, hay espacio para ti. Quien quiera tú seas. Si has llegado aquí, hay espacio para ti. Y los que no han llegado, también vamos a hacer espacio para ellos. Qué hermoso. Pero eso hay que entenderlo. Miren, y podemos cantarlo y podemos decirlo y suena bonito. Pero eso hay que vivirlo. Y más nosotros los discípulos de Cristo, que sentimos esa tradición hermosa que nos orgullece de la mesa del Señor, de una mesa del Señor abierta, donde es el Señor Jesucristo el que invita, no somos tú ni yo. Tú y yo le damos la bienvenida. Y somos portadores de esa invitación de Jesús, de ese Cristo resucitado, para que todo aquel que acepte la invitación se sepa que hay espacio también en Él para la mesa. Qué maravilloso. Pero eso tenemos que vivirlo al interior de la iglesia. Superar. Miren, la iglesia es un microcosmo. La iglesia yo digo que es un laboratorio. Yo siempre le digo a la iglesia, nosotros tenemos que demostrar como congregación, cada congregación nuestra en Puerto Rico, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, tenemos que demostrarle al mundo que hay una manera mejor y distinta de vivir. Y que hay una manera mejor y distinta de relacionarse los seres humanos. Y de convivir los seres humanos. Y decirle que este proyecto, que así como lo hacemos aquí, se puede dar también en la sociedad. Pero si lo que ocurre en la iglesia es lo contrario, entonces no tenemos nada que ofrecer. Si en la iglesia no vivimos eso, y no podemos demostrarle a los que están afuera que aquí sí es distinto. Donde hay un amor fraternal, donde hay un amor que nos une y que supera todas las demás cosas que puedan separarnos. Que el amor derriba barreras, que el amor derriba los muros. Hay en un cartel de una de nuestras iglesias discípulos de Cristo, me parece que era en Tennessee, decía algo muy lindo. En aquel entonces, el que era presidente de los Estados Unidos estaba muy empeñado en construir muros. Y en esa iglesia de discípulos de Cristo pusieron, en vez de ampliar los muros, aquí ampliamos la mesa. Ampliamos la mesa para que otros quepan y puedan entrar. En vez de levantar barreras y muros, vamos a ampliar la mesa. Esa es la misión de la iglesia. Y sobre todo,
de una iglesia discípulo de Cristo. El cristianismo no solo transforma a los seres humanos, ha transformado la cultura en general. Podemos nosotros leer un poco de historia, aunque muchos tratan de negarlo. El cristianismo ha hecho unas aportaciones a través de la historia maravillosas que ha podido transformar la cultura. Y todavía podemos seguir transformando la cultura. Porque cultura es el quehacer humano. Cultura es lo que hace el ser humano y cómo lo hace. Y nosotros desde la iglesia, así como lo hicieron los cristianos del primero y segundo siglo, hoy en el siglo XXI, tú y yo todavía podemos seguir transformando la cultura. Pero para eso tenemos que desarrollar una cultura de paz y una cultura de amor. Una cultura que supera las barreras y las divisiones, para entonces poder ir al mundo a decirle que ciertamente la mesa está abierta y hay espacio para todos. En el mundo que se abrió paso el cristianismo era regido por una cultura griega, la cual estaba basada en clases y etnias, y todo era dividido. El cristianismo rompió con toda una serie de barreras que separaban a la humanidad. Estas barreras no tan solo eran geográficas, eran raciales, eran sociales, eran de género, eran religiosas, eran culturales. De ahí es que se habla que la iglesia cristiana, un término que ustedes habrán escuchado, el concepto de la catolicidad de la iglesia. De ahí viene el término católico. Donde lo limitan es cuando dicen católico romano. Bueno, pues ya dejó de ser católico. Porque católico rompe las barreras. Católico rompe la frontera. Si es católico, es universal, es abierto, incluye a todo. Y una de las grandes aportaciones que hizo el cristianismo precisamente es que rompió la barrera étnica. Lo que el judaísmo no pudo hacer porque se quedó encerrado en su raza. El cristianismo, tú y yo, hemos podido lograr esa catolicidad. ¿Qué es lo que Jesús le decía a la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Mujer, te digo que la hora llega en que el Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Pero antes de eso le dijo, ni aquí, en el pozo de Jacob en Samaria, ni allá en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Una iglesia que rompe las fronteras geopolíticas, raciales, para ser una sola iglesia. No importa el idioma, no importa la cultura, no importa si aquí cantan a ritmo de cumbia y nosotros salseamos en Puerto Rico, bueno, o reggaetoneamos, yo no sé ya por dónde vamos. Pero bienvenida a las diferencias. Bienvenida a las diferencias. Porque lo que nos une es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Bueno, por favor que no me escuchen el Señor. Espero no estén grabando. El cristianismo superó las barreras de la nacionalidad, el odio por razón de origen nacional. En la mesa de la iglesia se sentaban juntos personas de diferentes nacionalidades que sin Cristo se habrían herido o dañado mutuamente. No había manera de unir en una misma mesa a tanta gente tan distante. Lo que permitía que pudieran estar compartiendo en una mesa era precisamente Cristo. Cristo. Cristo, el todo en todos. Cuando Cristo es el todo en todos. Cuando Cristo es el todo en mí, pero también es el todo en todos ustedes. Eso permite cosas maravillosas. Y se da el milagro más grande que podemos ver en la historia. Es que las personas puedan superar las diferencias raciales, sociales y todas las demás diferencias que separan a los seres humanos para unirnos en la mesa del Señor. El cristianismo superó las barreras relacionadas a las ceremonias y rituales religiosos. Para los judíos, un gentil era inmundo. Veían el mundo dividido entre circunciso e incircunciso. Ahora el judío que tiene a Cristo acepta al gentil como su hermano
como pasó con Pedro, como pasó con el apóstol Pablo, que aprendieron y rompieron rompieron dentro de ellos las barreras que le impedían sentarse a la misma mesa con los gentiles. Ahora estos griegos convertidos a Cristo se reúnen juntos con los incultos en la misma iglesia. El intelectual con el más sencillo obrero se podían sentar ahora en la misma mesa de comunión. ¡Qué milagro tan hermoso! La pregunta es, ¿ese milagro se da todos los domingos en nuestras iglesias? Debería darse. Debería darse. ¿Ese milagro se da en nuestras convenciones? Debería darse. Cuando nos reunimos en asamblea todas las iglesias, ¿se da esa unión en ese amor de Cristo? Debería darse. El cristianismo rompe la barrera entre las clases sociales. En el mundo del Imperio Romano la sociedad estaba marcadamente dividida por casta o clases, entre ciudadanos y no ciudadanos, entre esclavos y libres. Lo grandioso del cristianismo es que en la iglesia se reúnen tanto los esclavos como libres. Nos dice el libro de Justo González, historiador de la iglesia, que incluso llegó a darse el caso de que habían iglesias donde el esclavo era el pastor y el amo era el feligrés. ¡Qué cosa maravillosa! Eso solamente puede hacerlo el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Pablo se dirige a los hermanos de Colosas y les propone algo. Y es la propuesta que yo les hago a ustedes hoy. Esta es la propuesta. Y les voy a decir algo. Ustedes conocen bien del balompié y del baloncesto, pero ustedes más del balompié. Y a veces en el deporte del balompié se trata de cómo yo manejo la bola y cómo yo paso la bola, ¿no? Y cómo yo manejo y puedo ir pasando. En este momento, en esta propuesta, no pases la bola. Si te tocó a ti, te tocó a ti. Es decir, no hagas como en el balompié que reciben la bola y dicen, esto es para fulano. Esto es para mengano. Eso que dijo el pastor es para aquel. Eso que dijo el pastor, qué bueno que lo dijo. Yo espero que lo esté escuchando. No haga eso. En esta hora usted va a decir como yo, Señor, habla a mi vida. Porque esta palabra no es para fulano y para mengano. Esta palabra es para Osvaldo. Esta palabra es para mí. Y me la voy a apropiar porque tú no le estás hablando a fulano. Tú me estás hablando a mí. Porque antes que comenzara el culto yo te dije que me hablara. Ahora no puedo venir a decir que le hables a aquel. Háblame a mí. Y permite que esa palabra se convierta en obediencia. Y si todos lo hacemos, todos ganamos. Si todos lo hacemos, todos crecemos. Si todos lo hacemos, Dios ha hablado en esta noche. Y Dios ha bendecido en esta noche. Y la iglesia va a ganar. Y mañana y seguiremos siendo transformados. Así que Pablo se dirige a los hermanos de Colosas y les propone que no haya más distinciones entre ellos. Y que la única distinción sea, miren que la única distinción sea esta: escogidos, santos y amados. Ese es nuestro título. Tú eres escogido, santo y amado. Yo soy escogido, santo y amado. Ahí ya no viene el título, huelgan las distinciones, porque todos tenemos el mismo título. Todos. Desde el predicador hasta el diácono, todos somos escogidos, santos y amados. Términos que eran reservados para el pueblo de Israel, ahora es aplicado indistintamente para todos los hermanos y hermanas en Cristo. También los instruye que el verdadero atuendo del creyente no son las telas, no es el traje. Hoy yo me pongo la corbata, como puede que no la tenga. Yo la tengo puesta, mis compañeros ninguno se quiso poner corbata. Y les dije, oiga, delegación de Puerto Rico, pónganse la corbata.
Pues miren, yo fui el único que me la puse. Y ellos no se la pusieron. Y Miguel Talero no se la puso. Pero ¿saben qué? Que con corbata o sin corbata somos escogidos, somos amados y somos santos del Señor. Eso es lo importante. Así que no es la tela y no es la corbata. A mí me gusta ponérmela. Pues tolérame, porque a mí me gusta ponerme la corbata. Tampoco me digas que ahora, porque hay que ser moderno, yo me la tengo que quitar. Bienvenido que tú seas distinto a mí. Y me tienes que dar la recepción de que yo soy distinto también. Eso se trata. Y el día que me veas sin corbata tampoco pasa nada. Porque no se trata, la vestimenta que habla en Colosenses no se trata de tela ni de prendas de vestir, sino de la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y la paciencia. De eso es que nos tenemos que vestir. Y miren que a veces nosotros en Puerto Rico decimos, vísteme de paciencia, Señor. Pues sí, vístase de paciencia. Hay que vestirnos de paciencia. Porque la impaciencia y actuar impacientemente contra mi hermano y contra mi hermana, esa es la vieja vestimenta. Cada vez que usted se impacienta con el hermano y con el compañero y con la compañera, usted se está vistiendo feo. Se está vistiendo anticuado. Y no sigo por ahí. Usted ponga los adjetivos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Miren, si tuviéramos más paciencia, podríamos resolver la mayoría de los conflictos. Pero como no tenemos paciencia, ¿saben por qué hay guerra? Porque no hay paciencia. Porque no hay paciencia. Estas características propias del creyente son necesarias para poder sobrellevar cualquier diferencia entre nosotros. Reconoce que puede haber diferencias y conflictos, claro, si somos seres humanos. Pero ante esto, la opción debe ser el perdón, nos dice Colosenses, soportándonos unos a otros. Ya, no olvide la palabra, tenemos que soportar. Cuando llegue el momento de la prueba y la situación está tensa, soporta. Soporta como creyente. Soporta. Soportaos unos a otros. Pero fíjate, está bien, yo te soporto, pero hay algunos que se quedan solamente en soportarse. Entonces, soportarse es como una situación tensa y pesada, ¿no? Yo te soporto. Y mira, ¿sabes qué? ¿Qué me dice el texto? Escúchame bien, escucha. El texto me dice que yo te tengo que soportar. ¿Sabes, Joel? El texto me dice que yo te tengo que soportar. Pero el mismo texto me dice que te tengo que soportar, me dice que también te tengo que perdonar. Y el mismo texto que me dice que te tengo que perdonar, me dice que te tengo que amar. Pues entonces no es que es todo, esto es un combo completo. Usted no puede separar las papitas del hamburger. Lo coge completo. Completo. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma, mire el criterio, de la misma manera que Osvaldo resuelve sus problemas. No. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oiga, el criterio es Cristo, no es nadie más. Es Cristo, como Cristo lo hizo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y mire, este texto a mí me encanta. Y ya estoy terminando. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es que expresión tan... Gobierne,
¿Quién gobierna tus pasiones? ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna tu vida? Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mis decisiones? ¿Quién gobierna mi verbo? ¿Quién gobierna mis adjetivos? ¿Quién gobierna la forma en que yo me expreso? Que sea Cristo. Que sea la paz de Cristo quien gobierne nuestras vidas. Sobre todo vestidos de amor. Si un uniforme debemos tener los cristianos, que este sea el amor. Mire, usted vístase como quiera, pero el uniforme de todo es el amor de Cristo. Ese sí no puede nadie quitárselo, porque el amor es el vínculo, es la coyuntura que hace posible la unidad indisoluble de los creyentes en la iglesia. El amor es lo que permite la unidad de la iglesia. No hay manera de mantener la unidad sino por el amor. El amor de Dios es lo que nos une. A la que falta el amor de Dios, se introduce la división, se introduce la guerra, se introduce la cizaña, se introducen las agendas escondidas, se introducen las estrategias. Y en la iglesia no pueden haber esas estrategias. Debe gobernar Cristo en nosotros. Aquí el apóstol está exaltando la importancia de que usted y yo hemos sido llamados a ser iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo, a permanecer como iglesia. No hemos sido llamados a ser cristianos anacoretas, a ser cristianos antisociales, a ser cristianos aislados. No, nos has llamado a ser iglesia, que es comunidad de fe. Nos llama a ser comunidad de creyentes y a superar las barreras que esto puede suponer. Y terminamos diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En resumidas cuentas, la iglesia del Señor Jesucristo y la iglesia discípulos de Cristo en Colombia tiene una vocación. ¿Y sabes cuál es esa vocación? Hacer visible el amor de Dios. Hacer visible el amor de Dios. Si nosotros no practicamos y no hacemos visible el amor de Dios en nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo vamos a hacer visible el amor de Dios a los que pretendemos evangelizar? ¿Cómo podemos hacer visible el amor de Dios a esta república hermosa de Colombia? Primeramente, hagamos el amor de Dios, hagamos visible ese amor a través de nuestra bondad, de nuestra humildad, de nuestra mansedumbre. Que todos vean y reconozcan, como decían los del primer siglo, mira cómo se ama. Que el Señor les bendiga.